Es importante hablar bien y en qué situaciones es importante poder hablar bien, hablar en estándar. Bueno, hablar bien ya más formal en, en centros de trabajo, en unas oficinas, en bancos, en reuniones, ya que no sean pues de amigos, ahí es donde ya se puede hablar en replana. ¿Ah? Si tú estás en el mercado, en un supermercado, hablas diferente, pues no tan pulido. ¿Existe una forma de hablar que sea superior a otra? Existe una forma, bueno, seguramente, como te digo, pues cuando estás en ciertos sitios donde hay que guardar más respeto, ¿no? Que en sitios populares, que ya te puedes desmandar, y se usa la jerga criolla. ¿Qué tiene que ver la educación con el hablar bien? La formación es muy importante porque de acuerdo a tus estudios o a la forma como te crían en la casa, te enseñan a comportarte bien, pues, y hablar bien. Se le enseñó la variedad estándar, es decir, hablar bien en su colegio. Bueno, ahí se sigue el curso, pues, de castellano o español y, y donde te enseñan a vocalizar y, y a el empleo de de las letras, hasta la escritura, de las letras que se deben emplear, ¿no? ¿Sabe cuántas lenguas existen en el Perú? ¿Conoce alguna de ellas? Le- Lenguas o dialectos, hay cantidades, yo creo que hay más de 30 40 y el idioma español, que es el principal, pues, ¿Conoce alguna de ellas? el quechua, el aymara, ¿Cuál es la lengua más importante en el Perú y por qué es así? el español, el idioma español, porque fue traído justamente por los conquistadores ibéricos. ¿Existe discriminación lingüística en el Perú? ¿Ha sido testigo de alguna situación de este tipo, sea en persona, en su entorno o en medios de comunicación? Bueno, he escuchado hablar alguna vez en conversaciones en quechua entre las personas propias de las zonas de la sierra, pero no he visto que se hayan portado mal con ellos, que haya discriminación, ¿no? ¿Los peruanos de la costa hablan mejor que los de la sierra o de la selva? No, ¿Por qué? porque cada uno tiene su estilo o su pronunciación propia. Los de la selva cantan. Nosotros los norteños, costeños, cantamos, también tenemos de esos. Y la sierra tiene también lo suyo, ¿no? Lo propio. Los hablantes de las lenguas nativas peruanas deben aprender obligatoriamente el castellano. ¿Por qué? Porque es la lengua oficial, pues. Deberían aprenderla porque cuando vienen de sus zonas a realizar este, algún papeleo con notarios, en fin, con bancos, tienen que emplear el español, pues. ¿Qué lengua le gustaría aprender o que aprendan sus hijos? Yo ¿Por qué? creo que el inglés porque es el que domina en el mundo, porque, como se llama, sirve para transacciones comerciales, en fin. ¿Debería enseñarse alguna lengua nativa, andina o amazónica en la currícula de la educación nacional? Puede ser, pero no lo creo que sea
o sea, voluntariamente, ¿no? Que uno quiere aprenderlo voluntariamente, no sujeta a calificaciones. ¿Es la diversidad lingüística una riqueza o un problema? Una riqueza, creo. Una riqueza porque tenemos también que saber algunas palabritas en quechua, por ejemplo, que es el idioma principal o dialecto principal del incanato. ¿Es positivo o negativo que desaparezcan estas tantas lenguas? Sería negativo. ¿Por qué? Porque perdería su esencia las comunidades donde hasta ahora se habla. Es su idioma, pues es su lengua. ¿Es importante hablar bien y en qué situaciones es importante poder hablar bien, hablar en estándar? Sí, sí es importante. Por ejemplo, estás en un curso, en una exposición, ¿no? Una entrevista. Es importante hablar pausado, o sea, un español estándar para que todos entiendan. ¿Existe una forma de hablar bien que sea superior a otra? No, o sea, simplemente hablar pausado, normal, supongo que sí. ¿Qué tiene que ver la educación con el hablar bien? O sea, en el colegio, universidad también se te puede enseñar pautas para vocalizar, no solo hablar rápido, ¿no? Entonces, para que se te pueda entender. ¿Se le enseñó la variedad estándar, es decir, hablar bien en su colegio? Supongo que sí, no lo recuerdo bien, pero asumo que sí. ¿Sabe cuántas lenguas existen en el Perú? ¿Conoce alguna de ellas? Bueno, español, quechua, aymara y varios dialectos más. No conozco más. ¿Cuál es la lengua más importante en el Perú? ¿Por qué es así? Es el español, porque la mayoría de gente lo habla y es la ley oficial, todo se termina en español. ¿Existe discriminación lingüística en el Perú? ¿Ha sido testigo de alguna situación de este tipo, sea en persona, en su entorno o en medios de comunicación? Sí, hay gente que se burla de los distintos acentos de otras personas, que se dan porque hablan otro idioma, ¿no? Sea extranjero o local también. ¿Los peruanos de la costa hablan mejor que los de la sierra o la selva? No, hablan distintos. Es más fácil entenderlo para nosotros porque también vivimos en la costa, pero es un acento distinto, no significa que lo hablen mejor. ¿Los hablantes de las lenguas nativas peruanas deben aprender obligatoriamente el castellano? ¿Por qué? Yo creo que sí, porque si no, no se desenvuelven como deberían en el país. O sea, van a tener problemas para sacar su DNI, para sacar distintas cosas, trámites legales que tengan que hacer. Entonces es algo necesario. Es como que tú te vayas a otro país y no sepas el idioma, vas a tener problemas. ¿Qué lengua le gustaría aprender o que aprendan sus hijos? ¿Por qué? Bueno, el inglés, que ya lo sé, creo que es clave para interactuar en el mundo, para cualquier trabajo. Y de ahí depende a dónde te lleva el mundo, ¿no? O sea, si te vas a Francia, vas a necesitar aprender francés, portugués en Portugal o Brasil. ¿Debería enseñarse alguna lengua nativa, andina o amazónica en la currícula de la educación nacional? No es necesario. O sea, por cultura, si quieren quizás, pero hay cosas que son más importantes, sobre todo si no va a ser una lengua que te va a servir en el futuro. ¿Es la diversidad lingüística una riqueza o un problema? Es un problema, porque si todos hablan el mismo idioma en el mundo sería más fácil entenderse. ¿Es positivo o negativo que desaparezcan estas tantas lenguas? Positivo. ¿Por Siempre y qué? cuando todo se universalice en un solo idioma y de esa manera sea más fácil comunicarse entre todos. Para lograr el objetivo de este trabajo, tratamos de entrevistar a dos individuos con contextos de desarrollo más o menos diferentes para poder sacar resultados diferentes de lo que significa hablar bien y todo esto. Entonces, por esto habíamos entrevistado a un adulto mayor, que nosotros entrevistado uno, el cual ha vivido en provincia la mayor parte de su vida, y a un joven de aproximadamente unos 23 años que nació en Lima, vive en Lima y ha crecido en una época en la cual hay mayor aceptación y en la cual también hay un mayor respeto hacia lo que son las diferencias entre las personas.
Entonces, analizando las respuestas de nuestro entrevistado 1, que es el adulto mayor, podemos encontrar que, número 1, para él hablar bien implica estar de acuerdo al estándar que amerita cada situación en la cual un hablante se encuentra. Por ejemplo, situaciones que requieran formalidad como una entrevista de trabajo, una conferencia, y luego él dice que la variación estándar del castellano es sinónimo de calificativos más como pulidos, que de alguna manera u otra implica que hay palabras o ciertas maneras de hablar que son superiores a otras. Luego, él dice que existe una mejor manera de hablar de acuerdo a la situación y el contexto en el que se encuentra el hablante, que considera también a los cursos de lengua como cursos en los que se enseña a través de la variación estándar del español. También dice que, tiene noción de que existen unas 30 o 40 lenguas o dialectos distintos al español. También usa palabras como principal para categorizar al español, que otra vez agrega un tinte de superioridad, y dice que el quechua y el aymara actualmente sí se reconocen. Joven de 23 años, él entiende que la variedad estándar se utilizan en situaciones más formales en las que se requiera que todos los demás entiendan. Entonces, para él, sinónimo de hablar bien es hablar pausado o que la gente te llegue a comprender, siempre con ese objetivo, el entendimiento. Además, te dice que la educación es la que te facilita y que te da pautas para que todos te puedan entender y puedas hablar correctamente bajo este marco en el que todos te comprenden. La variedad estándar se le fue enseñada, así mismo como que reconoce el español y otras lenguas como el quechua y el aymara, y también sabe que existen distintos dialectos en el Perú. Por otro lado, él piensa que la lengua más importante es el español, en el sentido que ésta se usa en el Perú para distintas cosas. En diferentes maneras de desarrollo se emplea la lengua del español como lengua oficial. Él habla de la discriminación de los sistemas lingüísticos en cuanto a las variedades adquisicionales. Es decir, personas que no tienen, por ejemplo, la lengua materna del español, tienen otros dialectos y luego aprenden español y se burlan por su acento o por otras cosas en las que cambian el sistema lingüístico. Adicionalmente, nuestro entrevistado dice que el español tiene más importancia o prioridad por encima de otros dialectos o lenguas, porque dice que fue la herencia que trajeron nuestros mismos colonizadores ibéricos. Entonces dice que prueba de esta superioridad se evidencia en cómo el español se ha mantenido a través de los años y se ha impuesto hegemónicamente por encima de otros, llevando a algunos pueblos, a algunas culturas a adaptarse a esta nueva lengua que ha llegado a ellos. Y también a raíz de eso, de la fusión entre estos dialectos de pueblos con el español traído por los colonizadores ibéricos, dando fruto a esas nuevas variedades. Por ejemplo, en el caso de la sierra, cuando la gente habla con este dejo, que se nota evidentemente que proviene de alguna comunidad andina, es una razón para personas de la costa para discriminar a esas personas. No lo justifica como una razón válida, pero dice que lamentablemente es algo que se da y es algo que existe y que se tiene que cambiar. A manera de una breve conclusión, podemos ver un gran contraste entre las perspectivas que tienen sobre la variedad estándar los dos entrevistados. Para empezar, el adulto mayor, él ve la variedad estándar como el español traído por los colonizadores ibéricos. También podemos ver que le da tintes de superioridad por usar palabras como pulido y que al usar este español traído por los españoles estamos hablando bien. Entonces esas cosas nos llevan a concluir que él ve esta manera de hablar como la manera correcta, la manera formal, que tiene tintes de superioridad. Por otro lado, tenemos al entrevistado 2, que él ve a la variedad estándar como medio para hablar bien en el sentido que todos podamos entendernos. No necesariamente con el español vinculado al traído por los españoles, sino que él ve a la variedad estándar como un medio para que todos nos podamos entender, para que todos nos podamos comunicar de manera adecuada, hablemos pausado y se pueda lograr transmitir el mensaje de manera adecuada.